Shalom Javerim, esta semana vamos a estudiar Parashat Matot y nos vamos a enfocar en el discurso de Moshe a Gad y Reubén, que aparece en la Parashat esta semana en el libro de Números, en el capítulo 32, abarca del versículo 6 al 15, y vamos a estar tratando de resolver si la reprensión que Moshe hace es una reprensión justificada o un malentendido. Dentro de los temas que aparecen en Parashat Matot está el primer tema que habla, ¿verdad?, la Torá sobre las promesas que una persona puede hacer a Hashem, y esto abarca desde el capítulo 30, versículo 3 al 17. El segundo tema que encontramos también en la Parashá esta semana tiene que ver con la guerra contra Midian, que aparece en el capítulo 31, versículo 1 al 12. Luego tenemos el tercer tema, que habla de la purificación de los utensilios y las vestimentas luego de la guerra, que aparece en el capítulo 31, versículo 20 al 24. Tenemos también un cuarto tema que tiene que ver cómo se repartió el botín de guerra entre el ejército y el pueblo, que aparece en el capítulo 31, versículos 25 al 54. Y por último, el quinto tema de la parashá esta semana tiene que ver con Gad y Rubén, cómo ellos piden territorios al margen oriental del Jordán, del Yardén. Esto aparece en el capítulo 32, versículo 1 al 42. También tenemos algunas mitzvot dentro de la parashá. Las mitzvot de la parashá Matot son, tenemos un precepto negativo, es decir, una mitzvah lo ta'aseh, algo que no debemos hacer, y tiene que ver con no transgredir ni alterar una promesa que hagamos al Eterno. Esto está en el capítulo 30, versículo 3. Y también tenemos un precepto positivo, es decir, un mandamiento harás, lo que se denomina mitzvat aseh, y es el precepto sobre la anulación de las promesas. Bueno, lo primero que vamos a ver es si la reprensión que Moshe hace a estas tribus es una reprensión justificada, ¿verdad? Vamos a ver si fue justificada la redacción de Moshe. Y en el capítulo 32 de la Parashá Matot, del libro de Números, vemos nosotros que las tribus de Gad y Reubén presentan su solicitud a Moshe. Y esto está en el capítulo 32, versículo 5, dice la Torá, Vayomru, y matzanu hem be'eneija, Yutanet haaretz azot, la abadeija, la ajuzá, al tavirenu et hayardem. Y dijeron, si hemos hallado gracia a tus ojos, danos esta tierra, o dale esta tierra a tus servidores por posesión, es decir, la orilla oriental del Jordán, y no nos hagas pasar el Jordán a Eretz Israel. Moshe Rabbeinu responde, ¿verdad?, a esta petición con un monólogo muy largo y duro que va desde el capítulo versículo 6 al 15, acusándoles de tratar de evadir la responsabilidad de participar en la guerra de conquista con sus hermanos, y los compara con los espías que habían hecho cambiar los corazones del pueblo para no cumplir la misión de la llegada a Eretz, a la tierra. Nosotros leemos ahí en el capítulo 32, en el versículo 14, que dice, Veine kanten tajat aboteija tarvut anashim hataim lispot ot ala jaroma fadonai el Israel. Dice, y ahora he aquí que vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, como discípulos de hombres pecadores, para aumentar todavía más el ardor de la ira contra Israel. Es decir, que desde la perspectiva de Moshe Rabbeinu, la petición de estas dos tribus y media, ¿no?, probablemente los conduciría a resultados similares a los del pecado de los espías o
Lo que es peor, dice el capítulo 32, versículo 15, Beshihaten lejol amazé, y vosotros arruinaréis a todo este pueblo. Ahora, las dos tribus obviamente responden a este reproche, ofreciendo dejar a sus esposas e hijos para que se asienten en la orilla margen oriental, ¿no es cierto? Mientras que los hombres liderarán las fuerzas de Israel en su guerra de conquista de la tierra. Y vemos ahí que la ira de Moshe Rabbeinu se calma y acepta su propuesta. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos aquí, de acuerdo al relato, de acuerdo a los pasajes que hemos citado, ¿cómo tenemos que entender este duro monólogo de Moshe Rabbeinu? Tenemos dos opciones. La primera opción es que su acusación a la tribu de Gad y Rubén surgieron de una mala interpretación de las intenciones de ellos. De tal manera que después de su aclaración, Moshe Rabbeinu se da cuenta de su error. Sería la primera opción. La segunda opción, en realidad, Moshe Rabbeinu de hecho comprende muy bien la intención de ellos, de tal manera que la acusación que les hace provoca un cambio en su intención original y los lleva a una segunda propuesta. La respuesta a esta pregunta, ¿verdad?, depende de cómo nosotros vamos a interpretar las palabras de las dos tribus en el pasaje, ¿verdad?, en el versículo 5, cuando dicen: no nos hagas pasar el Jordán. Ellos dijeron: no nos hagas pasar el Jordán, no nos hagas cruzar el Jordán. Entonces la pregunta es, ¿qué quisieron decir con estas palabras? Una primera interpretación a esta frase quiere decir que ellos no querían ser llevados en absoluto a los territorios o a los territorios conquistados. O una segunda interpretación quiere decir que su petición se refiere a que no querían ser trasladados, queriendo decir simplemente que no deseaban herencia en la tierra en el otro lado del Jordán. Entonces, tenemos del relato y de lo que hemos visto hasta ahora dos entendimientos del propósito de este relato. Fíjense ustedes, Jabrín, que existen dos maneras de entender el propósito de este relato que nos trae la Torá. Por un lado, efectivamente podemos pensar que se trató de un malentendido. Y por otro lado, Moshe Rabbeinu, con su riqueza de sabiduría, comprendió la verdadera intención de ellos, porque su intención original no era pasar el Jordán e ir con sus hermanos a la guerra. Esto no es simplemente un debate exegético puntual sobre la interpretación de un versículo en particular, más bien la pregunta se refiere a nuestra percepción de la totalidad del punto del relato. Entonces, Moshe, el pastor fiel de la nación, asumió el reto de este renovado peligro, ¿verdad?, de la desintegración nacional, un peligro que volvió a amenazar la herencia inminente de Eretz, de la tierra, a través de sus fuertes palabras. Entonces, él trata esta amenaza antes de que se desarrolle, enfrentando el problema con las dos tribus que están causando el peligro. Pero si solo fue un malentendido entre Moshe y los hijos de Gad y Rubén, ¿por qué la Torá lo vuelve a tratar y con tanto detalle? Entonces es inevitable llegar a la siguiente conclusión. Este relato, al igual que el incidente de Mei Meribá, las aguas de la disputa, ¿no?, que le precede, Parashat Jucat, viene a ilustrar la falta de entendimiento entre Moshe Rabbeinu, el líder de la generación que había salido de Egipto
y que habían muerto en el desierto, y la generación que está a punto de entrar en la tierra de Israel, ¿no? A Moshe Rabbeinu lo persigue el recuerdo del pecado de los espías, el Geta Merajlim, ¿no? Que aparece en la parashá Shelach Lejá, este mismo libro, y ve esta sombra en las acciones de una nueva generación. Pero esta generación es diferente de la anterior. Por el contrario, están dispuestos a la batalla y se preparan con entusiasmo para luchar y conquistar Eretz Israel. Entonces este malentendido viene a ser un ejemplo de la distancia entre Moshe Rabbeinu y el pueblo que está a punto de entrar en la tierra de Israel, y proporciona una justificación adicional para la necesidad también de un cambio en el liderazgo. Sigamos analizando el relato desde el principio con el fin de poder dilucidar la Torá. Entonces vamos a ver una escena del relato, ¿ya? Una puesta en escena del relato. El comienzo del relato, incluido la configuración de la escena en el Pasuk 1, en el versículo 1, cómo comienza ahí la Torá, es extraño, porque comienza con el objeto de la oración. En hebreo dice literalmente, Umikne Rav, Hayal Ivnei Reuvem, Belivnei Gad Atzum Meod. Capítulo 32, versículo 1. ¿Qué dice? Literalmente dice, mucho ganado era poseído por las tribus de Reubén y Gad, una gran multitud. Cuando nosotros estudiamos la Torá, vemos que las típicas frases bíblicas comienzan con el verbo. Entonces, poseían las tribus de Gad y de Reubén mucho ganado, una gran multitud. Ese sería el verbo, ¿no? Poseían las tribus de Reubén y Gad mucho ganado, una gran multitud. O también las frases bíblicas comienzan con el sujeto. Las tribus de Gad y Rubén poseían mucho ganado, una gran multitud. Entonces, ¿cuál es la razón de que la Torá inicie el relato de manera completamente inusual de la frase inicial de este relato? Hay algunos relatos en la Torá en las que las palabras de apertura tienen el objeto de solucionar el mensaje central en la conciencia lingüística del lector o del oyente. Por ejemplo, el relato de los que deseaban carne, que lo vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 11, para allá, Be'alotja, en el capítulo 11, versículo 4, dice la Torá y la multitud, Asafsuf, que se encontraba en medio de ellos. Lo mismo puede decirse de nuestra parashá. El ganado es un tema central en el relato, sirve como base para la solicitud de las tribus de Gad y Reubén y domina para ellos su herencia preferida en Eretz. También se aborda con detalle en las negociaciones entre ellos y Moshe Rabbeinu en la segunda mitad del relato. Entonces, fíjense ustedes que la Torá aquí utiliza un número de diferentes términos para los rebaños de animales criados por el hombre. A veces la Torá los llama Tzom, o los llama Tzon Ubakar, a veces los llama Beir, y otras veces Mikne. Este último término, Mikne, hace hincapié en el aspecto posesivo, el hecho de que son propiedad de sus dueños. Entonces la palabra Mikne, que nosotros vemos acá en el versículo 2, Umikne Rav, mucho ganado. Esta palabrita se usa 6 veces en este relato, ¿no? En este relato que nos trae la parashá, 6 veces. Y es mencionada junto a las tribus de Gad y Reubén, o en relación con ellos. Sorprendentemente, Moshe Rabbeinu no utiliza esta palabra ni una sola vez. Incluso
Cuando repite sus palabras, él tiene cuidado de utilizar un término diferente. Si nosotros nos vamos al capítulo 32, versículo 24, dice, Vanu lahen harim letaphem uvderot letzoahem veayotze mipihem ta'asu. Dice Moshe ahí, edificaos pues ciudades para vuestras familias y corrales para vuestros rebaños, y haced lo que habéis prometido. Además de tenerse en cuenta que la creación del ambiente en el versículo 1 abre con la palabra mikne y concluye con la misma palabra en el 32:1, umikne rab hayal ibnei Reuben belibnei Gad atzum meod Vairu et haaretz, yaser ve'et haaretz gilad, veine makom migne. Dice el pasuk. Y mucho ganado tenía los hijos de Reubén y los hijos de Gad, y era en gran cantidad. Y vieron la tierra de Yaser y la tierra de Gilad, y aquí que el sitio era un lugar para Migné. Migné. Sí, que comienza con la palabra Migné y concluye con la palabra Migné. Así, las dos tribus se caracterizan por ser propietarias de mucho ganado, y Eretz se caracteriza por la idoneidad para el Migné. O sea, y la tierra esta se caracteriza por lo idónea que es para el ganado. Y esto es en realidad lo que los une. Vamos a analizar un poquito la solicitud de ellos, ¿no? De Rubén y Gad, que las primeras palabras pronunciadas por los representantes de Gad y Rubén a Moshe Rabbeinu también se introducen de una manera muy peculiar. Fíjense ustedes que dice el versículo 3 del capítulo 32, dice así, Atarot vedivon, veyaser venimra, veheshbon, ve'el ala uzvan, Unevo, Uveón, es decir, Átaro, Divon, Yaser, Nimrad, Heshbon, Elale, Sevan, Nebo y Veón, versículo 4, Haaretz Asher, Ika Asher Lifnei Adat Israel, Eretz Migné, Hi, Velavadeija Migné. Dicen, la tierra que hirió a Hashem delante de la congregación de Israel es tierra propia para ganado, y tus siervos tienen ganado. Es decir, que ellos comienzan con una lista de los 9 nombres, o de los nombres de 9 ciudades que fueron conquistadas, ¿no? O honradas en el reino de Sihón. Y estos 9 nombres ocupan un versículo entero. Y esto no es una forma habitual de expresión. Uno normalmente no detalla un listado sin alguna introducción previa en cuanto a su significado o su contexto. Se debería haber dicho, por ejemplo, la tierra que Hashem hirió, Atarot y Divón, etc., es tierra de ganado. Pero incluso si hubieran formulado su solicitud de este modo, aún nos queda la duda acerca de la finalidad del listado de los nombres de estas ciudades. ¿Por qué? Porque después de presentar primero las condiciones geográficas y económicas pertinentes a su petición, Reubén y Gad proceden a su solicitud concreta. Vamos a ir al capítulo 32, versículo 5. Dice, Vayomru, y dijeron, Imatzanu gen beeneija, si hemos hallado gracia a tus ojos, Yudadet haaretz azot la abadeija, dale, dese esta tierra a tus siervos, la ajuzá, por posesión, es decir, en la orilla oriental del Jordán. Alta virenu et Yardén, y no nos hagas cruzar el Jordán, la tierra de Israel, hacia la tierra de Israel. Entonces, fíjense ustedes que una de las preguntas que nosotros podemos hacernos aquí al leer es por qué el versículo inserta de nuevo la frase Vayomru, y dijeron.
Nadie parece haber interrumpido sus observaciones. O sea, si uno lee los versículos anteriores, nadie intervino en el relato, ¿no? Entonces ellos vienen y el versículo dice, y dijeron. ¿Qué añade la nueva frase introductoria y dijeron? Además, debemos examinar cuidadosamente sus comentarios finales. ¿Cuáles son sus comentarios finales? Alta Vireno de Tallardem, no nos hagas pasar el Jordán. Entonces ya hemos señalado la discusión entre los comentaristas en cuanto si esto se refiere solo a su establecimiento final, lo que no ocurriría al otro lado del Jordán, y ni siquiera guerrear, lo que implicaría que Rubén y Gad no tenían ninguna intención de ayudar a sus hermanos en la batalla. Entonces, ¿cuál de las dos explicaciones acomoda mejor el significado del texto simple? O sea, ¿qué están pidiendo en realidad? Cuando dijeron, no nos hagas cruzar el Jordán, están pidiendo, no nos hagas cruzar el Jordán, ¿queremos heredar esto? ¿O están pidiendo, queremos heredar esto y no nos hagas cruzar el Jordán porque no queremos ir a la guerra? Entonces, la clave para entender la solicitud de ellos, de las tribus de Reubén y Gad, se encuentra en estas palabras finales de el versículo 5, no nos hagas pasar el Jordán. Fíjese usted que la simple lectura de la palabra ta'abirenu, no nos hagas pasar, sugiere que se referían aquí a sus cuerpos, no a su residencia permanente. De este modo, preferimos el enfoque adoptado por uno de los comentaristas, ¿verdad? El Akedah Ishaq, de que Rubén y Gad tenían la intención de permanecer al margen oriental del Jordán, incluso durante la conquista de la tierra por parte de los hijos de Israel. Si es así, entonces presumiblemente los representantes de Rubén y Gad detectan el problema inherente a su solicitud, su recepción de la tierra más adecuada para ellos, abandonando a sus hermanos que deben hacer la guerra para captar su herencia, para tomar su herencia, y por ello decidieron presentar su solicitud de una manera más sutil. Es decir, en lugar de pedir directamente, imaginaron que simplemente presentarían los hechos a Moshe Rabbeinu, quien sugeriría por sí mismo que estas tribus permanezcan en la tierra de Sihón. Por lo tanto, ellos elaboraron cuidadosamente sus observaciones. En primer lugar, por ejemplo, enumeraron las 9 ciudades del territorio recién capturado o conquistado que vino a quedar inesperadamente bajo el control de los hijos de Israel. Entonces, surge la pregunta es ¿qué pasará con toda esta tierra fértil después de cruzar el Jordán? ¿Se irán simplemente y la van a dejar vacía, invitando a la ocupación de las naciones vecinas? Luego viene la solución implícita. Versículo 4. Y tus servidores poseen ganado. Tanto desde el punto de vista político como económico, es en el mejor interés de la nación establecerse en la tierra con los ganaderos, ¿no? Por lo tanto, supusieron que el ofrecimiento de Moshe Rabbeinu vendría inmediatamente. Por supuesto, no podían expresar que Moshe Rabbeinu pasara por alto la dificultad moral de la ausencia de ellos en la guerra en el otro lado del Jordán. Después de todo, ¿por qué deberían ellos recibir por sí mismos el territorio que había sido conquistado por toda la nación, quedándose atrás, ¿verdad? Mientras que las otras tribus tendrían que luchar por su propia tierra. Entonces, para poder mitigar este dilema ético, es decir, para poder anular esta posible o eventual queja con respecto a esto, entendiendo lo que dice la Akedah Ishaq, que Bealta Barenu, no nos hagas cruzar, es decir, que no quieren ir a la guerra. Entonces, ¿cómo solucionan este problema? Entonces, Reubén y Gad se refieren a la tierra de Sihón como la tierra que Hashem ha conquistado para la comunidad de Israel. Podemos observar con esto, ¿verdad?, que ellos no mencionan a Hashem en ninguna otra parte en su monólogo, excepto en este pasaje. Por lo tanto, con esta mención de Hashem, tenían la intención de decir que ellos estaban buscando algo por lo que los hijos de Israel no habían arriesgado sus vidas.
sino que solo Hashem había conquistado para ellos, con sus espadas o arcos, ¿no? Puesto que Hashem y no los hijos de Israel había capturado la tierra de Sihón, y la cuestión ética de la anexión del territorio por sí mismos llega a su fin. Todo esto está involucrado, ¿no es cierto?, en las palabras que ellos usan de manera muy cuidadosa, muy sutil, ¿verdad? Es decir, si ustedes nos van a reclamar, esta tierra no la tomaron ustedes, esta tierra la dio el Eterno. El tema de la ganadería, el tema de la idoneidad de la tierra, aparte de eso, el problema más grave, ¿no? No quieren cruzar el Jordán para ir a la guerra y vienen y le traen todo esto de manera muy sutil a Moshe Rabbeinu. Entonces, Rubén y Gad terminan de hablar y esperan la respuesta de Moshe Rabbeinu, y para su sorpresa y consternación no escuchan nada más que silencio. O sea, dijeron todo eso desde el versículo 1 en adelante, y esta pausa incómoda, ¿no es cierto?, que esencialmente frustra su plan, explica entonces la nueva introducción en el siguiente versículo cuando dice Vayomru, y dijeron, porque no se les dijo nada, y dijeron. Es decir, Moshe Rabbeinu no entiende lo que ellos quieren, pero él quiere oír lo que ellos digan explícitamente. Se dice a sí mismo, ¿realmente planean quedarse mientras sus hermanos van a la guerra? Luego ellos presentan su solicitud directamente y Moshe Rabbeinu se da cuenta de que ha llegado el momento de una dura tojejá, una dura reprensión. Vamos a analizar un poquito la respuesta de Moshe a esta solicitud. Moshe Rabbeinu formula su respuesta en una forma que expresa con mayor eficacia su mensaje, algo sorprendente, ¿ya? Fíjense, la solicitud inocente, entre comillas, de Rubén y Gad amenaza con provocar una catástrofe similar a la que resultó de la misión de los espías 38 años atrás. Se abre y concluye su respuesta con 2 versículos de reproche. Versículos 6 y 7, versículos 14 y 15. Mientras que en medio, él recuerda la tragedia de los espías. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde se encuentra el punto específico de comparación entre las tribus de Reubén y Gad y la generación de los espías? De manera significativa, Moshe Rabbeinu nunca acusa a Rubén y Gad de falta de confianza en Hashem, ni de que tuviesen miedo injustificado de las naciones de Canaán. Después de todo, los Bené Israel, incluyendo Rubén y Gad, habían luchado valientemente contra Sihón y Og. Su solicitud para quedarse, en vez de ir a la guerra, no implicó miedo ni falta de fe. Del mismo modo, Moshe Rabbeinu, en este monólogo, no alude a ningún tipo de falta de confianza por parte de los espías o su generación. Más bien, lleva a las tribus de Rubén y Gad a una tarea de cuestionar su solicitud inapropiada hacia la tierra que Hashem les había dado. Es decir, Moshe Rabbeinu relata que envió a los espías para inspeccionar la tierra, pero ellos regresaron e hicieron cambiar los corazones de los hijos de Israel para no invadir la tierra que Hashem les había dado. Es decir, toda persona que desprecia a la tierra que Hashem les había dado se considera desleal al Todopoderoso. Por lo tanto, solo Yehoshua y Caleb merecieron entrar en la tierra porque ellos se mantuvieron fieles a Hashem. Del mismo modo, entonces, Rubén y Gad vieron las tierras de Yeser y Gilad, del mismo modo que los espías contemplaron la tierra. Al igual que los espías, ellos no vieron la tierra que Hashem les había dado. En vez de eso,
Ellos vieron una tierra que convenía a sus intereses económicos. Por lo tanto, Moshe Rabbeinu temió que estas dos tribus, al igual que los espías, fácilmente podrían convencer al resto de los hijos de Israel de no continuar hacia la tierra de Israel. Después de todo, ellos tenían ante sí un amplio territorio extenso, sin tener que cruzar el Jordán. Finalmente habían llegado a un terreno fértil. ¿Por qué no establecerse allí y dejar la tarea de conquistar la tierra para una generación futura? Si iban a influir en el resto de la gente, Hashem iba a reaccionar como lo hizo al regreso de los espías. Él los abandonará en el desierto y traerá calamidad sobre todo este pueblo. En un sentido, ahora queda claro por qué cambia la actitud de Moshe Rabbeinu una vez que Reubén y Gad acuerdan unirse a las otras tribus en la batalla al otro lado del Jordán. Moshe Rabbeinu ya no temía que iban a convencer a las otras tribus de permanecer en el margen oriental, ya que ahora estas tribus no se asentarían en su parte del territorio antes de que los otros terminen su conquista. En segundo lugar, el grado de preparación de estas tribus para unirse a la batalla e incluso para estar en el frente de batalla da fe de su actitud apropiada hacia Eretz Israel. A través del lenguaje de la acción, estas dos tribus demostraron su plena identificación con el destino de la nación de Hashem, la conquista de la tierra que Hashem les ha dado y el asentamiento en ella, independientemente de su decisión de habitar en el lado opuesto del Jordán. Sin embargo, parece que sigue habiendo espacio para la crítica por su preferencia de la tierra de Sihón por sobre la tierra de destino para el pueblo de Israel. Y una pregunta: ¿de qué manera su decisión de unirse a las otras tribus en guerra resuelve esta problemática? Tenemos en los versículos 16 al 19 la propuesta modificada de Reubén y Gad. Tras el final del discurso de Moshe Rabbeinu, en el versículo 15 hay una pausa de una parashá setumá. Y luego se nos dice en el versículo 16, Vaigshu elab vayomru. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: ¿por qué los representantes de Gad y Rubén tienen que acercarse a Moshe Rabbeinu de nuevo, a pesar de que no habían ido a ninguna parte? Es posible que estas tribus se acercaban a Moshe Rabbeinu tras una pausa, ilustrada en la parashá setumá, durante la cual llevaron a cabo consultas entre sí y luego formularon una nueva propuesta que anularía las acusaciones que se habían dirigido contra ellos. Por el contrario, de acuerdo con Abarbanel, que uno también de los comentaristas de la Torá, Abarbanel sugiere que sus palabras eran una respuesta inmediata al discurso de Moshe Rabbeinu, y estas palabras estaban destinadas a señalar la falta de comprensión de Moshe Rabbeinu de su solicitud original. Por lo tanto, se acercaron a él con el fin de explicar el silencio con respecto a él. Vamos a examinar el contenido de sus palabras. Si todo se trató entonces de un malentendido, habría sido suficiente que se señalara el malentendido y corregirlo. En otras palabras, aclararle a Moshe Rabbeinu de que ellos tenían la intención de luchar de igual a igual con sus hermanos. Pero de hecho, se comprometen a más de esto. Prometen pasar armados delante de los hijos de Israel e incluso seguir el proceso de su asentamiento en la tierra hasta que se establezcan en su lugar. Sin duda, este compromiso es nuevo y requiere algo de consulta y toma de decisiones. Pero la pregunta importante aquí es: ¿cuál es la razón por la que las tribus de Reubén y Gad hicieron este compromiso? Parece que la intención era que sirviera como
contrapeso a la solicitud de permanecer en los territorios conquistados a Sihón después de haber comprendido, la gravedad de su petición a través de las palabras de Moshe Rabbeinu. Si esto hubiese sido su intención original, participar en la conquista junto con sus hermanos, y Moshe Rabbeinu lo hubiera malentendido, entonces no eran ellos quienes estaban obligados a hacer algún gesto conciliador con un nuevo y generoso compromiso, sino más bien habría sido Moshe Rabbeinu quien debería de alguna manera haberse disculpado ante ellos. Pero no solo Moshe Rabbeinu no se disculpó de sus acusaciones sin fundamento aparente, no los alabó por su compromiso, más bien inicia negociaciones con ellos, estipulando una doble condición, como si dijera: no sé si ustedes han hablado de todo corazón o si esto se trata simplemente de un engaño. Por lo tanto, es claro que Moshe Rabbeinu entendió su intención original, que surge claramente de su petición: no nos hagas cruzar el Jordán, y justamente los acusó en su respuesta. Su monólogo logra entonces el efecto deseado y revela a los representantes de Gad y Rubén la gravedad de su petición. Ellos, a su vez, consultan entre sí y formulan una nueva propuesta que aborda las acusaciones de Moshe Rabbeinu contra ellos. Entonces se le acercan y presentan su nueva propuesta. De hecho, es aceptable para Moshe Rabbeinu con cambios menores, ¿no? Que también nos enseñan algo desde la perspectiva materialista de estas tribus y de la personalidad educativa de Moshe Rabbeinu. Eran tribus totalmente materialistas. Vemos nosotros todos los verbos, ¿no es cierto?, allí, como lo vimos al principio. Umikne. La palabra migné, ¿no es cierto?, se refiere a su gran rebaño, que ellos estaban enfocados principalmente en su riqueza y en el materialismo. Estamos descubriendo entonces que el relato señala la acusación contra las tribus de Rubén y Gad, mientras que muestra a Moshe Rabbeinu como un pastor fiel que asume el resto que supone un peligro para la nación, la realización de negociaciones complejas y delicadas dirigidas a lograr entonces una conclusión favorable. Hay que señalar en última instancia, este relato también apunta a la gran diferencia entre la generación de los que salieron de Egipto y la generación destinada a heredar la tierra de Israel. Es específicamente en este contexto de la comparación que Moshe Rabbeinu hace de estas dos tribus con los espías, donde encontramos el hecho de que las tribus en cuestión se apresuraron a negar cualquier similitud y sin ninguna dificultad psicológica o práctica ellos se ponen a la cabeza de las fuerzas y luchan por la conquista. Creo que dentro de lo que hemos podido abordar de la parashá, creo que es importantísimo para nosotros entender que a la hora de medir, a la hora de juzgar o a la hora de elegir, no es bueno elegir en base al materialismo. No vamos a lograr nada si elegimos siempre y tomamos la opción del materialismo. Es preferible, ¿verdad?, ir a la batalla de la fe, a luchar, a tener conflictos en la vida y luchar y mantenernos por emuná, que quedarnos, ¿verdad?, en la posición más cómoda, que es la del materialismo, como nos enseña el relato de la Torá en esta parashá. El Eterno les bendiga, les dé un lindo Shabbat a cada uno de ustedes. Berajot para todos. Shalom.